días, saludos para todos. Soy el facilitador de la Cátedra de Derecho Procesal Penal en el marco de la maestría que se dicta ante el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Para mí es un grato honor compartir con ustedes la mañana de hoy. Soy Sami Hamdan Suleimán, fiscal jubilado del Ministerio Público, con 20 años de trabajo allí. Aparte, pues a nivel académico soy especialista en Derecho Penal. Tengo maestría en Ciencias Jurídicas, especialización en Gerencia Pública y doctorado en Derecho. Quiero ponerme a la disposición de ustedes en esta cátedra a los fines de poder avanzar por una materia tan interesante como lo es el derecho procesal penal. Vamos a dar inicio a la presente cátedra y quisiera pues que tengamos siempre a la mano el material que ha de ser utilizado para el desempeño o el desarrollo de cada uno de los módulos que vamos a ver en esta materia. El Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado se place en tenerlos como participantes, como maestrantes, y para mí es un gratísimo honor tenerlos aquí en este punto de encuentro el día de hoy. Para entrar en materia, vamos a considerar primeramente dos puntos fundamentales que tienen que ver con el derecho procesal penal. Recordemos que en Venezuela rige el modelo acusatorio en el ámbito penal y es importante, primeramente, en este encuentro inicial, hablar de los principios estructurales y de los principios rectores del modelo acusatorio. En principio, hablemos de los principios estructurales del modelo acusatorio y luego hablaremos de los principios rectores del proceso penal venezolano, para no confundirnos. Nosotros tenemos tres principios estructurales, ¿verdad?, en el ámbito del modelo acusatorio. Y el primer principio estructural es el principio acusatorio. Y es que uno de los aspectos esenciales del principio acusatorio es la no concentración funcional de la actividad de investigación, acusación y juzgamiento en poder de una misma dependencia del Estado, sino que exista separación de funciones en esos ámbitos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros analizamos desde el punto de vista procesal nuestro modelo y lo ubicamos en el contexto constitucional y en el contexto procesal, podremos apreciar claramente que la tarea de investigar y de acusar recae sobre el Ministerio Público y la tarea de juzgamiento sobre los tribunales penales a nivel de la fase de juicio. Y teniendo presente ello, nosotros podemos entrar a evaluar lo antes señalado en el contenido propio de nuestra Carta Constitucional. Y es que la Constitución venezolana prevé tal separación de la función investigativa y de juzgamiento. Y el fundamento está dispuesto en el artículo 285, numerales 3 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que atribuye la dirección
de la investigación y la titularidad de la acción penal en los hechos punibles de acción pública, llámese delitos o faltas penales, como se le quiera decir, ¿a quién? Al Ministerio Público. Y en los delitos de acción privada, esa tarea recae, o esa facultad recae sobre la propia víctima para el ejercicio de la acción penal. Y una vez presentada la acusación penal, sea que la haya presentado al Ministerio Público por tratarse de un hecho punible de acción pública, sea que la haya presentado la propia víctima por tratarse de un hecho punible de acción privada, la tarea de juzgamiento corresponde ¿a quién? Al juez, al Poder Judicial. Y el fundamento de ese tema propio de juzgamiento del Poder Judicial está previsto en el artículo 49, numeral cuarto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por supuesto, con las formalidades que prevé el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, tengamos muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el principio acusatorio, que es el primer principio estructural del modelo acusatorio, fija el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. Por un lado, la Fiscalía dirige la investigación y ejerce la acusación, y por otro lado, el compromiso de juzgar corresponde a los tribunales. Y entiéndase que aquí hablamos de poderes distintos, porque en Venezuela el Ministerio Público es un órgano conformador del poder ciudadano, mientras que los tribunales son parte del poder judicial, poderes distintos. Entramos luego a hablar del principio de defensa en condiciones de igualdad con la acusación. Ese es el segundo principio, que es lo que se resume en el principio de igualdad de armas. Entonces, este principio implica el derecho a disponer de un conjunto de facultades y mecanismos procesales que le asisten ¿a quién? Al investigado, al imputado o al acusado para oponerse en las diversas fases del proceso penal contra el señalamiento, contra la imputación o acusación que le ha sido formulada y que se le realiza y que se realiza casualmente en aras de ¿qué? Que realiza el sujeto activo del delito en aras de ¿qué? De mitigar, de desvirtuar su autoría o participación en el hecho punible que se le pretende atribuir y que resulta controvertido. Al respecto, debo señalar que este principio de igualdad de armas lo ubicamos en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que ese artículo fija o reconoce el derecho que le asiste a toda persona en condiciones plenas de igualdad a ser oída de manera pública y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, a fin de que de materializar sus derechos y obligaciones, así como al derecho de examinar cualquier acusación penal formulada en su contra, es decir, derecho a defenderse, a poder presentar medios de prueba que permitan derribar la teoría que ha planteado la Fiscalía en su escrito acusatorio. Pero este principio de igualdad de armas también es desde el punto de vista del bloque de constitucionalidad, entiéndase instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos, como es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año 1966 y la Convención Americana de Derechos Humanos del año 1969, enuncian respectivamente en sus artículos 14.3.be y en el último, en la Convención Americana, artículo 8, numeral 2, letras C y F, ¿verdad? Una serie de garantías procesales, entre ellas la necesidad de la prueba como insumos o medios necesarios para la preparación de la defensa, entiéndase del imputado o del acusado, además del derecho de interrogar a los testigos de cargo y a proponer
¿verdad?, la comparecencia de testigos en favor de su defensa. Es decir, ahí están fijadas, está recogido, pues, se subsume el principio de igualdad de armas, pero ese principio de igualdad de armas también está señalado o reconocido por nuestra Constitución. El artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra que todas las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia, dice que la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva, que es el numeral segundo de ese artículo 21, y que se relaciona obviamente con el numeral primero, que no permite discriminaciones fundadas bajo ninguno de los supuestos allí, como la raza, el credo, la condición social, en fin, a los efectos de tener el derecho de que se respete ese principio de igualdad material ante la ley. Pero también el artículo 49, numeral 1 de la Constitución consagra la inviolabilidad del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica en todo estado y grado del proceso. Es decir, reafirma el derecho fundamental a la defensa, en este caso del acusado, del investigado, del inculpado, como se le quiera indicar, y ese derecho de defensa pues está mejor desarrollado desde el punto de vista programático en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos hasta ahorita dos principios: el principio acusatorio y el principio de igualdad de armas en el marco del modelo acusatorio. El tercer principio estructural es el principio del juez integral. Ese es un principio que anuncia el compromiso de cualquier autoridad pública ante el deber imperante de cumplimiento y desempeño de su labor. Los jueces no están exentos de esa exigencia ética en el desempeño de sus tareas con apego estricto a la legalidad. La integridad del juez constituye un principio que exterioriza el deber y el actuar en función a sus propias atribuciones y en el ejercicio de sus labores jurisdiccionales. Y existen pues dos aspectos verdaderamente vinculantes al principio del juez integral. Y eso tiene que ver exactamente con la legalidad del juez y la imparcialidad del juez. La legalidad del juez exige que el tribunal que juzgue necesariamente debe haber sido previamente creado por el Estado conforme las propias disposiciones legales. Obviamente, no se trata de un tribunal popular inventado en un sector o un tribunal ad hoc creado sin el conocimiento del Estado. Y el segundo aspecto supone que el juez que integra ese tribunal debe caracterizarse por ser ¿qué? Imparcial. Entiéndase, administrar justicia con probidad y resolver con base a lo alegado y probado por las partes en el desarrollo del juicio oral. Ese principio estructural del juez integral también lo encontramos enunciado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en su artículo 10, en el que fija exactamente que a toda persona le asiste el derecho de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.1, que dispone el derecho que tiene toda persona a ser oída públicamente y con las garantías de un tribunal competente, independiente e imparcial. Y también tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.1, que también en esos mismos términos habla del tribunal competente, independiente e imparcial. Entonces, fijémonos cómo hemos venido apreciando que esos principios estructurales se recogen
en el bloque de constitucionalidad, además de la propia Carta Constitucional venezolana. En Venezuela, este principio del juez integral se recoge constitucionalmente en los artículos 255 y 256 de la Constitución, que establecen respectivamente la modalidad de concurso para ingresar a la carrera judicial, así como la imparcialidad e independencia que debe tener el juez en el ejercicio de sus funciones, prohibiéndoles ¿qué? El activismo político partidista, el activismo gremial o sindical o de otra índole. Entonces, la imparcialidad e independencia están reconocidos constitucionalmente en Venezuela en los artículos 255 y 256 de la Constitución patria, de la Constitución venezolana. De igual modo, si nos vamos al tema ya propio del proceso, ubicamos el artículo 1 y el 107 del Código Orgánico Procesal Penal, que exige al juez la imparcialidad en su labor y el ejercicio correcto de las facultades procesales en el ámbito de la buena fe, garantizar el derecho a la defensa y no limitar las facultades de las partes durante el desarrollo de los procesos penales, salvo que se trate de actuaciones fuera de orden, carentes de ética o que estén influidos o influenciados de actos arbitrarios y de ofensas en detrimento del tribunal o que pudiesen constituir un acto de vilipendio a la majestad propia del Poder Judicial. Teniendo en consideración esos principios estructurales, podemos resumirlos de la siguiente manera. Son tres: el principio acusatorio, el principio de igualdad de armas y el principio del juez integral. Ya luego entramos a considerar en este momento los principios rectores en el ámbito de la practicidad procesal penal. Nosotros tenemos unos principios rectores fijados en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, como lo es la oralidad. El principio de oralidad verdaderamente constituye una garantía de justicia. Y nosotros tenemos la oralidad planteada desde el punto de vista constitucional, pero también a nivel del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, véase los artículos 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Inclusive podríamos referir a modo de referencia o señalar a modo de referencia el proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento en materia penal, vigente desde 1990 al año 1992, que estatuyó una cantidad de recomendaciones a los efectos de poder establecer un conjunto de instituciones procesales en el ámbito de los procedimientos penales de América. Y allí nosotros encontramos dentro de sus recomendaciones en la regla 25.1 en favor del imputado el derecho a ser juzgado en un juicio oral. Esa es una recomendación del proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento en materia penal. Y eso se recoge en la Constitución del 99, al igual que en nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Pero además, ya dentro de nuestra propia Constitución, encontramos el artículo 257, que dice que el proceso constituye un procedimiento un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Y en ese contexto, pues las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. Entonces, fijémonos cómo la oralidad, también como principio general de los procesos, lo ubicamos en el artículo 257 de la Constitución venezolana. Pero ya
en el Código Orgánico Procesal Penal, a modo de detalle, también lo ubicamos en el artículo 14 y artículo 321, que señalan que el juicio será oral y también que la audiencia pública se desarrollará de manera oral. Es decir, la oralidad como principio rector del proceso penal se reafirma en el 257 constitucional y artículos 14 y 321 del Código Orgánico Procesal Penal. Entramos con el segundo principio rector, que es el principio de contradicción. Bueno, el principio de contradicción trata de un derecho subjetivo público que tiene su contenido propio e inexcusable y que ha sido verdaderamente reconocido a todo acusado por diversas normas internacionales con el fin de garantizársele que un proceso penal justo, un proceso penal justo. Entonces, la parte contra quien se promueva una prueba, pues tiene el derecho de acceder a ella y conocer su origen, su contenido y su aporte desde los inicios del proceso a fin de poder, ¿qué? Atacarla, contrariarla, rebatirla. De allí que en el marco del proceso penal venezolano no resulte posible la prueba recóndita, la prueba secreta, más allá de que la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales que rigen Venezuela desde octubre del año 2006 fije la posibilidad del testimonio en identidad y rostro oculto, toda vez que el artículo 49 constitucional fija de manera literal el derecho fundamental de acceso a la prueba y bien en función al principio de primacía fijado en el artículo 7 de la Carta Constitucional, pues prevalece la norma constitucional. Y en consecuencia no pueden existir pruebas secretas manejadas a espaldas del justiciable. Ese principio de contradicción también se ve patentizado en los artículos 14.3 y 8.2, tanto del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y es el derecho que tiene toda persona a interrogar los testigos de cargo, ¿verdad? Y a obtener la comparecencia de los testigos en descargo de su propia defensa. Es decir, allí nosotros podemos apreciar que el derecho a la defensa, en el marco del ejercicio del principio de contradicción, se produce a través del interrogatorio de los testigos en el desarrollo de la etapa de juicio oral y público. También debo señalar que ese principio de contradicción, al igual como lo señalé con la oralidad, el proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento en materia penal durante los años 90 al 92, fijó como recomendación en los artículos o en el artículo 29, numerales 1, 2 y 3, que todas las pruebas tenían que ser evacuadas ante el tribunal que se juzga o ante el tribunal que juzga, ¿verdad? Y permitírsele pues al acusado y su abogado defensor el interrogatorio de los testigos durante el juicio. Es una forma también de asumir el proceso adversarial, de reconocer su naturaleza a la luz del principio de contradicción. Y el artículo 49.1 pues consagra el derecho que tiene todo justiciable de acceder a las pruebas. Es un derecho fundamental establecido en la Carta Constitucional. Pero el principio de contradicción, a tenor de lo dispuesto en nuestro propio Código Orgánico Procesal Penal, lo encontramos en el artículo 18, y es que dice que el proceso tendrá carácter contradictorio. Ahora, ¿de qué manera podemos ejercer la contradicción en un proceso, indistintamente de la etapa que corresponda? En la fase preparatoria hay posibilidades de intentar las excepciones, de demandar nulidades, igual en la intermedia y de juicio. Eso lo pueden apreciar en los artículos 30, 31 y 33 del Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte, el artículo 264 del Código también prevé la posibilidad de ejercer el control judicial y es una forma
de materializar la contradicción en razón a los alegatos de las partes, al igual que en la fase de juicio a través del interrogatorio y contrainterrogatorio, al igual que ello conforme el 339 del Código Orgánico Procesal Penal y conforme el artículo 343 del mismo código a través de la discusión final, entiéndase la réplica y la contrarréplica. Hasta aquí hemos evaluado tres principios. El principio de oralidad, el principio de publicidad, perdón, el principio de oralidad, el principio de contradicción y vamos a entrar a considerar el principio de inmediación. Un principio importantísimo, la inmediación. La inmediación juega un papel estelar, estelar, muy importante, especialmente en la etapa de juicio oral. En cuanto al principio de inmediación, entendemos que la inmediación aconseja a que el juez de juicio mantenga el mayor contacto visual en el ámbito de la práctica probatoria. ¿Por qué? Porque es a través del debate, a través de la práctica probatoria, que el juez de juicio va a poder tomar una decisión en aras de absolver o condenar al final del juicio. Y esa inmediación en el proceso penal, como bien lo indica el magistrado Urbano Martínez allá en Colombia, esa inmediación recoge tres eventos: la inmediación alegatoria, la inmediación probatoria y la inmediación decisoria. Bueno, en el desarrollo del juicio se formulan alegatos y solicitudes por las partes y eso se hace de manera directa o eso ocurre en presencia del juez que observa el desarrollo de la práctica probatoria. También a través de la inmediación probatoria, porque ello implica durante esa tarea práctica la exhibición de la prueba ante el juez, llámese el relato del testigo, la lectura de un documento, la narración que hace un perito, en fin. Y la inmediación decisoria, que tiene que ver con las decisiones judiciales que toma el juez, la decisión, el pronunciamiento final del juez, ¿verdad? Que tiene lugar ante las partes, producto de ¿qué? De la práctica probatoria cumplida en el desarrollo del debate o del juicio oral y público. Bueno, ese principio de inmediación también nosotros lo encontramos fijado en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Esa inmediación tiene que ver exactamente con la presencia ininterrumpida del juez durante el desarrollo del juicio oral y público. A nivel constitucional, nosotros tenemos fijada la inmediación en el artículo 49.3. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Y en consecuencia, toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial. Allí podemos apreciar la facultad que tiene el juez de estar presente al momento de oírse el relato de un testigo o del mismo acusado. Y el Código Orgánico Procesal Penal, en sus artículos 16 y 315, reafirman y consagran este principio de inmediación al señalar el primero de ellos, que los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento. Artículo 16. Y el 315, que dispone que el juicio se realizará con la presencia ininterrumpida
del juez y de las partes. Entonces, obsérvese cómo este principio de inmediación está bien fijado a nivel del bloque de convencionalidad en materia de derechos humanos, de la misma Constitución y del mismo Código Orgánico Procesal Penal. Entramos con el cuarto principio, el principio de publicidad. Miren, este es un principio interesantísimo, interesantísimo. La publicidad, ¿qué busca asegurar? El control tanto interno como externo de la actividad judicial. Entonces, nosotros observamos, por ejemplo, en Venezuela, que nuestro modelo procesal tolera la publicidad a la luz del Código Orgánico Procesal Penal solo a nivel de la fase de juicio oral y público. Pero si nosotros ubicamos nuestra Constitución venezolana, vamos a encontrar que el artículo 257 constitucional prevé la publicidad como un principio general de los procesos. Y es que lo lo dice claramente. Dice, las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. Bueno, pero en el código tenemos la publicidad restringida solo para la fase de juicio y más allá de que esté para la fase de juicio, hay ciertas restricciones en algunos momentos que impiden la materialización del principio de publicidad por temas de pudor, de seguridad de Estado o de otros motivos propios a fórmulas comerciales, en fin. Pero el juicio oral es público a la luz del artículo 16 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal y se complementa a los fines del juicio oral con el artículo 316 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que señala que el debate será público, pero el tribunal podrá resolver que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas cuando, bueno, esas excepciones a la regla de la publicidad están dispuestas en el artículo 316, tiene que ver con un tema de pudor, o que vaya a rendir el testimonio un niño, niña o adolescente, o se vaya a discutir, se vaya a tratar algún tema propio de la seguridad del Estado, o tenga que ver con algún secreto de marca o de fórmula comercial que obliguen a que en ese debido momento se tenga que suprimir la publicidad y una vez superado ese evento, pues recobrarla. También debo señalar que en materia de género está condicionado al tema propio de la víctima, de querer hacerlo público o no, y también en materia de responsabilidad penal del niño, niña y adolescente, pues los juicios no son públicos, son privados, restringidos. Ahora, tenemos también por otro lado el principio de concentración y continuidad. La función o la esencia, la finalidad de la concentración no es otra que asegurar que la percepción del juez se mantenga intacta en aras de facilitar una eficaz valoración de la prueba. Entonces, fíjense, ¿qué significado tiene eso? Bueno, hay juicios que se alargan en el tiempo por los complejos que son. Y es necesario que el juez tenga un contacto o una continuación del juicio de audiencia en audiencia que no supere determinados días entre la separación de uno y otro para poder mantener intacta la percepción y la memoria del juez conforme a lo que se ha ido practicando en el desarrollo de ese juicio. Entonces, tal principio comporta primeramente que el tratamiento de la causa, si se podría concluir en una sola audiencia, sería genial. Pero todos sabemos que la cantidad de juicios que se aperturan en los juzgados penales o en los circuitos penales impiden que un juicio pueda culminar el mismo día y hacerlo en lo sucesivo en el menor número de audiencias próximas, ¿verdad? Es decir, que no se alargue en el tiempo en aras de facilitar el verdadero concepto de justicia expedita previsto en el 26 constitucional. Y en segundo lugar, implica este principio de concentración que la identidad de las personas físicas del juez sea la misma desde el inicio hasta el final. Es decir, que quien inicia el juicio tiene que terminarlo. No puede venir a mitad de juicio otro juez a culminar y a valorar lo que no observó durante la práctica probatoria. Entonces, esos son los temas que resultan útiles para nosotros. ¿Por qué? Porque este principio de concentración y continuidad
lo que hace es reafirmar el concepto de justicia expedita y sin dilaciones indebidas, dispuesto en el artículo 26 constitucional, pero también el concepto de justicia breve, previsto en el artículo 257 de la Constitución venezolana. Y a nivel de nuestro propio Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 17 y el artículo 318 consagran el principio de concentración y continuidad. Entonces, se busca que el tribunal en el menor tiempo posible o con el menor número de audiencias consecutivas se resuelva el juicio y se pueda obtener una decisión, sea condenatoria o absolutoria, soportada en la valoración de la práctica probatoria que hace el juez de juicio oral y público. Bueno, por el día de hoy hemos culminado. Repaso: principios estructurales del modelo acusatorio, el principio acusatorio, principio de igualdad de armas y principio del juez integral. Principios rectores del proceso penal: principio de oralidad, principio de contradicción, principio de inmediación, principio de publicidad y principio de continuidad, de concentración y continuidad. Esos son los 5 principios rectores del proceso penal, que no deben confundirse con los principios estructurales que dije antes. Ojo con eso. Bueno, por hoy hemos culminado. Agradezco la presencia de ustedes en la sala, en el aula virtual. Nos seguiremos encontrando. Voy a fijar la primera actividad a nivel del aula para que puedan cumplirla esta semana. Agradecido con la presencia de ustedes, su facilitador, Sami Hamdan Suleiman.